Existe un número que la mayoría de los científicos prefieren evitar cuando hablan de viajes interestelares. Un número tan aplastante que, cuando lo entiendes, destruye por completo cualquier fantasía de alcanzar otras galaxias. Ese número es 2.500.000 años luz, la distancia que nos separa de Andrómeda. Pero este número no es solo una cifra inmensa, es una sentencia física, un recordatorio brutal de los límites que jamás podremos romper. Para comprender lo que realmente significa, imagina que la Vía Láctea fuera del tamaño de una moneda de oro del antiguo Egipto, perfectamente pulida. En esa misma escala, Andrómeda sería otra moneda colocada a 3 metros de distancia. Suena manejable, hasta que multiplicas todo por la escala del universo real. Cada milímetro entre ambas monedas representa 1000 años luz de vacío letal, un espacio donde ni siquiera la luz encuentra refugio. Y para ponerlo en perspectiva humana, tomemos a la Voyager 1, el objeto más rápido que la humanidad ha construido. Lleva más de 47 años viajando a más de 60.000 kilómetros por hora, un ritmo asombroso. Y aún así, apenas ha logrado asomarse fuera de nuestro sistema solar. Si la apuntáramos directamente hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana, tardaría 73.000 años en llegar. Eso es más tiempo que todas las generaciones, desde que se construyeron las primeras ciudades de Mesopotamia. Ahora vuelve al número real, 2.500.000 años luz. Con la tecnología actual, necesitaríamos 1.800 millones de años para alcanzar Andrómeda. Cuando la nave llegara, si algo llegara, las pirámides habrían erosionado hasta convertirse en polvo, nuestros continentes habrían cambiado de forma, y los rastros de la humanidad serían reliquias perdidas. Incluso el Sol estaría entrando en sus fases finales. Y no se trata de falta de tecnología moderna. Aunque desarrolláramos naves avanzadas capaces de viajar al 20% de la velocidad de la luz, una hazaña casi mítica, aún necesitaríamos 12 millones y medio de años para llegar. Todo esto solo para alcanzar la galaxia más cercana. Este es el punto de partida del dilema cósmico. No se trata de esperanza, ingeniería o sueños futuristas. Se trata de leyes físicas tan estrictas que incluso nuestros mejores avances apenas rasguñan su superficie. La verdadera tragedia no es la distancia, sino la velocidad límite que rige todo el universo. Aunque soñemos con naves que crucen galaxias como barcos atravesando mares, la realidad física es completamente distinta. La velocidad de la luz, 299.792 kilómetros por segundo, no es solo un número alto, es un muro absoluto, una frontera que ninguna nave con masa puede tocar. Para entenderlo, volvamos a un ejemplo histórico. Imagínate construyendo una nave con los recursos combinados de Babilonia, Roma, China imperial y el Imperio persa juntos. Incluso sumando esas civilizaciones que dominaron continentes completos, no alcanzarías la energía mínima necesaria para impulsar una nave al 50% de la velocidad de la luz. El motivo es simple: a medida que aceleras, tu masa efectiva aumenta y la energía necesaria se dispara hacia números imposibles. En física, esto se explica mediante el factor de Lorentz, que crece de forma exponencial. A velocidades bajas es casi insignificante, pero cuando te acercas al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo comienza a distorsionarse. A 99%, tu reloj corre 7 veces más lento que uno en la Tierra. A 99.9%, el universo entero se aplasta visualmente en un túnel de luz azulada enfrente de ti. Pero incluso con esa distorsión temporal a tu favor, las distancias siguen siendo inhumanas. Para que un viaje a Andrómeda fuera razonable, digamos 100 años subjetivos para la tripulación, necesitarías alcanzar una velocidad cercana al 99,9998% de la velocidad de la luz. Eso exige una energía equivalente a la producción del Sol durante 2 semanas completas, concentrada en una sola nave de 1000 toneladas, y eso solo para la aceleración. Necesitarías lo mismo para frenar. Además, incluso si lográramos esa energía colosal, surge otro obstáculo mortal. El universo mismo se vuelve contra ti. El fondo cósmico de microondas, normalmente inofensivo, se convierte en radiación gamma letal.
El polvo interestelar, pequeñas partículas menores que un grano de arena, impactaría contra la nave con la fuerza de bombas nucleares. Para evitarlo, necesitarías escudos tan gruesos que su masa haría imposible acelerar. Y mientras más cerca estés de la velocidad de la luz, peor se vuelve. No es solo ingeniería extrema, es una lucha contra barreras absolutas inscritas en la estructura del espacio-tiempo. Por eso la ciencia no dice «aún no podemos». Dice algo mucho más devastador: nunca podremos. No mientras sigamos hechos de materia, sometidos a tiempo, energía y física real. Existe un concepto que la mayoría de divulgadores evita porque destruye toda fantasía de futuro interestelar. El universo no solo es inmenso, también es hostil a cualquier esperanza de viajar entre galaxias. Y cuando analizas esta hostilidad con precisión, lo que encuentras es un muro tan absoluto como las pirámides de Egipto desafiando al tiempo. Un recordatorio de que algunas estructuras, por más magníficas, simplemente no pueden moverse. La relatividad de Einstein nos impone este muro con una claridad devastadora. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se distorsiona, la masa efectiva aumenta, la energía necesaria se dispara. El factor de Lorentz comienza a crecer como los colosales imperios del pasado. Lento al principio, pero después de cierto punto, su crecimiento se vuelve incontenible y te aplasta. A 99% de la velocidad de la luz, la física ya te castiga. A 99.99% te destruye. Piensa en algo simple. Para viajar a la galaxia de Andrómeda en un tiempo útil, necesitarías velocidades donde el factor de Lorentz alcanza valores de 25.000 o más. Eso significa que tu nave requeriría energía equivalente a semanas completas de producción del Sol, concentradas solo para acelerar, y otras semanas para frenar. Ninguna civilización conocida, ni siquiera las que levantaron monumentos como la Gran Pirámide hace 4.500 años, podría reunir algo remotamente parecido a esa energía. Pero incluso si mágicamente resolvieras esto, el universo te lanza un segundo golpe. El espacio se está expandiendo. Una expansión tan implacable que objetivos lejanos se alejan más rápido de lo que tú puedes perseguirlos. Es como si una caravana del antiguo reino babilónico intentara alcanzar el horizonte del desierto. Cada paso que avanza, el horizonte retrocede más rápido. Los fotones del fondo cósmico de microondas se convierten en radiación mortal a velocidades relativistas. Bombardearían tu nave como flechas incandescentes. El polvo interestelar, invisible a velocidad normal, se transformaría en proyectiles equivalentes a pequeñas bombas nucleares. Cada grano es una sentencia de muerte. La relatividad, combinada con la expansión cósmica, no es una frontera negociable. Es una muralla insalvable. Una muralla que no se parece a las construidas por Roma o por China. Murallas que las civilizaciones atravesaron con ingenio y tiempo. No. Esta muralla es matemática, absoluta, perfecta. No cede ante ninguna tecnología conocida. La verdad es simple y brutal. El universo ha sido diseñado de tal forma que incluso si tuviéramos energía infinita, seguiríamos atrapados dentro de nuestra propia galaxia. No por falta de creatividad, no por falta de recursos, sino porque la estructura misma del espacio-tiempo lo prohíbe. Después de recorrer cifras que parecen insultar nuestra comprensión, después de enfrentar barreras que ni las civilizaciones más poderosas de la historia habrían podido imaginar, surge la pregunta inevitable: ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Es una tragedia cósmica o una revelación liberadora? La primera reacción es pensar que estamos encerrados en la Vía Láctea, que jamás saldremos de esta isla estelar, que estamos condenados a mirar galaxias lejanas del mismo modo en que las antiguas civilizaciones miraban tierras desconocidas más allá del océano, sin barcos capaces de alcanzarlas. Pero esta comparación es engañosa. A diferencia de aquellos navegantes, nosotros no carecemos de barcos, carecemos de un océano navegable. El cosmos mismo nos dice no, y sin embargo, cuando miras con atención, descubres algo profundo. La Vía Láctea no es una prisión, es un reino.
un reino tan vasto que ninguna civilización humana, ni siquiera si hubiera comenzado en los tiempos de Mesopotamia, podría explorarlo lleno en 1.000.000 de generaciones. Más de 400.000 millones de estrellas, más de 100.000 millones de planetas, decenas de miles potencialmente habitables. No necesitamos escapar a otras galaxias. Tenemos suficiente misterio aquí para toda la historia futura de la humanidad. Las civilizaciones del pasado levantaron templos que desafiaron el tiempo. Egipto construyó monumentos alineados con las estrellas. Babilonia catalogó el cielo con una precisión sorprendente. Los mayas midieron ciclos celestes sin telescopios. Y todos ellos lo hicieron desde el mismo punto azul donde estás tú, sin moverse jamás más allá de la luna. Y aún así, su sed de conocimiento creó culturas capaces de trascender milenios. Nosotros, con tecnología miles de veces superior, no necesitamos violar las leyes de la física para vivir una era dorada de exploración. Podemos convertirnos en una civilización galáctica sin salir de la galaxia. Podemos colonizar sistemas cercanos, estudiar mundos exóticos, construir hábitats gigantescos, desarrollar tecnologías que hoy parecen magia. Podemos iluminar la oscuridad de nuestra propia casa cósmica, una casa tan vasta que tardará eones en ser comprendida. La imposibilidad de viajar a otras galaxias no es el final de nuestro sueño. Es el principio de una historia más real, más madura y más grandiosa. Nunca dejaremos la Vía Láctea. Y, sorprendentemente, no necesitamos hacerlo.